Bienvenidos a este nuevo espacio Entre Nos, en donde vamos a resolver todas sus preguntas, los correos electrónicos que están llegando todo el tiempo a info@iglesiafc.com junto al pastor Joel Barrios. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Karen, un gusto de poder estar contigo y con toda la gente que está conectada a través de las redes sociales para estar en este momento juntos entre nos. Así es, y justo hay un comentario de Sandra Lorena Flores que dice lo siguiente: quiero saber si tienen estudios bíblicos, me gustaría dar estudios bíblicos, pero no quiero dar la fe de Jesús. Quisiera estudios más cristocéntricos, como los que se predican en Forest City. ¿Qué le podemos aconsejar a Sandra? Sí, Sandra, tenemos estudios bíblicos este sábado específicamente. Voy a comenzar una serie de estudios bíblicos desde el sábado, que van a durar hasta diciembre, sábado por medio, y ahí voy a presentar una serie de estudios bíblicos que yo he desarrollado basado en principios y cristocéntricos. Entonces es algo inédito, nunca lo he hecho en forma masiva y en público. Este sábado va a ser la primera vez y vamos a ver cómo podemos hacer para que los oyentes puedan tener esos estudios bíblicos. No tenemos todavía respuesta bien cómo va a ser, pero sí estamos trabajando en eso. Y si quieres, conéctate el sábado y allí vas a tener una serie de estudios bíblicos que tú los puedes escribir mientras uno está predicando, te va a quedar el video. Pero también siempre lo que yo digo es, si tenemos la Biblia, cada uno de nosotros puede armar su propia serie de estudios bíblicos. Y es muy fácil, aunque parece difícil, pero es muy fácil armar la propia serie de estudios bíblicos. Lo que ustedes van a escuchar desde el sábado es algo que armé yo, lo fui armando de a poco, pero realmente yo me siento muy conforme del resultado de lo que quedó y yo creo que cada uno de nosotros puede tener su propia serie de estudios bíblicos. Algún día quizás vamos a hablar un poquito más de eso. Muy interesante, pastor. También tenemos el comentario de Graciela Núñez. Feliz noche, mis queridos hermanos de Forest City. Sin duda el Espíritu Santo los guía. Han sido de gran bendición para muchos aquí en Chicago. Que Dios los siga utilizando para alcanzar a sus hijos. Les pido mucha oración por mis hijos Víctor y Lisette, porque ambos están fuera de la iglesia. Aunque siguen abrazando el evangelio, se han enfriado. ¿Qué le podemos recomendar a Graciela, que como madre está tan preocupada por la vida espiritual de sus hijos? Muy bien, yo creo una de las cosas con nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es que nuestros hijos puedan comprender de una vez por todas el amor incondicional de Dios. Generalmente los hijos se van de la iglesia porque estuvieron en grupos religiosos donde se hizo mucho énfasis en tener que cambiar para ser aceptados por Dios, y entonces se hizo énfasis en las reglas, en qué es lo que tenemos que hacer, y no se habló tanto de Dios y quién es Dios. Yo he descubierto que cuando los jóvenes se dan cuenta acerca del amor de Dios, cuando empiezan a admirar al Jesús de la Biblia, no al Jesús que nos enseñaron, sino al Jesús de la Biblia, se produce una entrega tan grande en los jóvenes que yo creo que por eso Satanás sabe y trata de engañar tanto a los jóvenes, porque en los jóvenes están siempre las grandes reformas, los grandes reavivamientos comienzan por los jóvenes. Entonces simplemente mi consejo es que sigamos orando por tus hijos. Si tú sabes que le mostraste un Dios un poco tergiversado, que nos puede haber pasado en el pasado, habla con ellos, pídele disculpas. Y tú descubre primero al Dios de la Biblia y después entonces tus hijos, si tú lo descubres primero, tus hijos lo van a descubrir después. Sin duda hay muchas personas que también en estos tiempos de pandemia están lidiando con la depresión, con ansiedad, con el miedo, y una de las personas que nos ha escrito al correo electrónico, no vamos a decir su nombre para cuidar un poco su privacidad, nos comenta que está pasando por momentos de ansiedad muy fuertes y que necesita ayuda. ¿Cómo se puede lidiar con la ansiedad? ¿Qué versículos, qué promesas están en la Biblia a las que nos podemos aferrar en momentos de incertidumbre y en este tipo de momentos tan difíciles? Bueno, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La ansiedad puede tener muchos gatillos, que digamos, cosas que la gatillen. Y hay muchas veces nosotros estamos ansiosos porque estamos demasiado preocupados por el futuro. Entonces Jesús dice: ponme a mí en primer lugar y no te preocupes por el futuro. El futuro está en mis manos. Tú simplemente vive conmigo el presente. Eso está en Mateo capítulo 6, donde Jesús dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces termina diciendo: basta a cada día su propio afán. En otras palabras, Jesús lo que dice es: no cruces un puente sin antes llegar a él. A veces nosotros estamos en el camino y estamos preguntándonos cómo vamos a cruzar el puente que está más adelante y nos tropezamos entonces en el camino. No, disfrutemos el camino, dejemos el puente para el día que lleguemos al puente.
La ansiedad muchas veces tiene que ver con cosas que yo no acepto del pasado también. O sea, pueden ser cosas que yo quiero modificar en mi vida o que estoy luchando. Por ejemplo, hay personas que he visto, por ejemplo, que una mujer que padeció un divorcio, entonces vive en ansiedad porque no entiende por qué el marido la dejó, por qué el marido fue infiel. Sí, es algo muy doloroso, sin duda, que es una de las cosas más dolorosas que se vive en la vida. Sin embargo, llega un momento que tenemos que aceptar lo que nos sucedió, incorporarlo en nuestra vida. No podemos luchar contra lo que nos sucedió. No podemos cambiar lo que ya nos sucedió. Y si hay ansiedad con respecto al pasado, quiere decir que puede ser que no esté aceptando algo que sucedió o que hice incluso. Puede ser que incluso Satanás me esté llenando de ansiedad por un pecado que pienso que Dios no perdona. Entonces siempre la solución llegamos a lo mismo. Hay que conocer al Dios de la Biblia y saber que Él nos recibe tal cual como estamos, con nuestras ansiedades, con nuestros problemas. Él no nos pide que dejemos la ansiedad para estar con Él. Él no nos dice, a ti te falta fe y entonces por eso tienes ansiedad. Él sabe cuál es nuestro problema. Él simplemente quiere revelarse más a nosotros y quiere que lo conozcamos cada día mejor. En la medida que vayamos conociendo cada vez mejor a Dios a través de Jesús, al Dios real, y el Espíritu Santo lo haga carne en nosotros, la ansiedad puede ir desapareciendo. Hay que vivir entonces un día a la vez, pastor, como dice la Biblia. Y tenemos también el comentario de Zoraida Alexandra. Soy de Puerto Rico, estaré viajando para Orlando en la semana del 24 al 27 de septiembre. Yo era antes católica y hace 2 sábados me bautizaron en una iglesia adventista después de 5 meses de estudios bíblicos. Nos conectamos cada sábado por YouTube y escuchamos el culto de la escuela sabática. Me gustaría asistir a su culto el sábado 26 de septiembre con un amigo quien Dios utilizó para revelarme esta gran verdad. Es una de las razones por las que estaremos viajando para allá. Estaríamos muy contentos de poder asistir a un culto presencial, nos comenta Zoraida Alexandra. Bueno, Zoraida, nos vamos a comunicar contigo. Acá, con respecto a la pandemia, tenemos algunas situaciones que estamos viviendo, pero vamos a comunicarnos contigo, vamos a ponerlo en oración y vamos a ver entonces cómo podemos hacer para ver si nos podemos encontrar y podemos conocernos personalmente. La cuestión, yo sé que no es conocernos, a nosotros sí nos gustaría conocerte. La cuestión es, nos encanta recibir estos testimonios. Hoy voy a contar algo que no tenía planeado contarlo, pero hoy recibimos una llamada que me hicieron llegar un correo de una persona que quiere bautizarse. Entonces la llamamos por teléfono y resulta que una persona conmovida me decía que desde la pandemia se están conectando con nosotros y que le ha cambiado la visión de Dios. Y entonces dice, esta persona llorando me decía, quiero agradecer lo que están haciendo en Forest City, por lo que están predicando. Y yo cuando antes conocía un Dios diferente y ahora que conozco un Dios más real, más de la Biblia, ha cambiado mi testimonio con mi familia. Y resulta que ahora mi mamá, que no quería antes saber nada, quiere bautizarse y quiere bautizarse en Forest City. Perfecto, le digo, bueno, ¿dónde están ustedes? Y entonces me dice, estamos en Nueva York, nosotros vamos a viajar específicamente para que mi mamá se bautice. Sí, son milagros que están ocurriendo, o sea, que nosotros nos maravillamos, somos testigos de la obra de Dios, que no tiene que ver simplemente con una iglesia, tiene que ver con un mensaje, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con que estamos adorando a Dios, tiene que ver con levantar a Jesucristo. Y como dice la Biblia, se está cumpliendo lo que Jesús decía. Y cuando yo fuere levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. Tenemos preguntas después de la sesión de diálogo abierto, Apocalipsis para Todos. También han surgido algunas preguntas y vamos a leer la de Najesda. Hola, un cariñoso saludo. Quisiera saber cómo se puede asegurar que el día de reposo equivale al sábado, ya que la Biblia siempre habla de día de reposo, en el que fue posteriormente traducido en la Biblia por el nombre a sábado. Antiguamente no existía el calendario y utilizaban los ciclos de la luna para guiarse en los días. Posteriormente se crearon más de un calendario y mucho después el calendario de 7 días como lo conocemos hoy. ¿Me podría, por favor, mostrar bíblicamente que el día de reposo es el sábado que hoy conocemos? Gracias y que Dios los bendiga. Muy bien, la semana no la creó el hombre. Nadie sabe, digamos, en el mundo que no está relacionado con Dios, nadie sabe dónde aparece la semana. Pero es interesante porque la semana está en todas las culturas. Y si la semana hubiera sido creada por el hombre, una cultura tendría una semana de 8 días, otra de 10 días, otra de 20 días, pero no.
No pasa, los calendarios sí varían, pero la semana nunca varió. Siempre ha sido la misma. Por supuesto, los que creemos en la Biblia creemos que la semana fue creada en la creación, y los que creemos en la Biblia creemos en lo que dice la Biblia acerca de la semana. No, la Biblia no, sí dice que el sábado, el séptimo día es el sábado. Por ejemplo, en Éxodo 20, hay muchos versículos, pero me voy a remitir al versículo que habla la Biblia, que describe la ley de Dios que fue dada en el Sinaí. En Éxodo 20, versículos 8 al 11, dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Ahí no dice el día de reposo. Las versiones modernas después lo tradujeron como día de reposo. Como había gente que guardaba el sábado y gente que guardaba el domingo, para hacer una Biblia más universal pusieron día de reposo. Pero ahí habla de sábado, no habla de día de reposo. Acuérdate del sabbat, o sea, ahí dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Esta es una traducción, ahora sí, del año 1995, que no es una traducción adventista, quiero aclarar, es una traducción, los adventistas no imprimimos Biblias, es una traducción que es más fiel al hebreo, y por eso dice, Jehová bendijo, no dice el día de reposo, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. O sea que la Biblia ya me está diciendo en la ley de Dios que el séptimo día Dios declara que es el sábado. Entonces, ¿cómo tenemos un testimonio histórico de eso? Es que los judíos, es el testimonio histórico de que el sábado, el mismo sábado que tienen los judíos, es el mismo sábado que tienen todas las otras culturas. Y los judíos, que dicen ser los herederos de la ley, han guardado siempre el sábado, que es el séptimo día. Y por eso sabemos que el sábado que estamos guardando ahora, aquellos que lo guardamos, estamos guardando el mismo sábado, que es el séptimo día de la semana que Dios estableció en su ley. Después nosotros podemos ver también en la muerte de Cristo, y eso, si quieren ustedes vayan a los evangelios, van a ver que antes de que Jesús muera, dice la Biblia que descansó en sábado, pero que las mujeres en el día de la preparación estaban preparando las esencias aromáticas. Eso está en el libro de Juan. Si nosotros vamos a la historia judía, sabemos que el día de la preparación es el viernes. Y si Jesús murió, estuvo descansando en la tumba un sábado, y el primer día de la semana, que es el domingo, resucitó, entonces creemos que el sábado del mandamiento, porque eso lo dice también el Evangelio, es el sábado en el cual Jesús estuvo en la tumba, o sea, el séptimo día. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que el séptimo día es el sábado, y que ahora, cuando guardamos el sábado, estamos guardando el séptimo día que Dios estableció en su ley. Sin duda la Biblia nos va enseñando cada día a medida que nos acercamos más a Dios, y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y mientras más tengamos una comunión con el Señor, vamos a poder ir descubriendo estas cosas en la Biblia que están escritas, pero que quizás no nos enseñaron previamente o no los habíamos descubierto. Y pastor, quisiera leer también un testimonio que es tremendo, es el testimonio de Rubén Antonio Herrera, que lo envió al Facebook hace algunos días, y habla acerca de una historia que tiene que ver con su vida como protagonista. Dice: fue a finales de abril de este año donde caí al suelo a causa de una sobredosis de droga, con mucho tiempo que estaba viviendo con depresión, ansiedad en mi interior, y eso me llevó a evadir la vida bebiendo y consumiendo droga, pero fue hasta abril de este año que caí al suelo y pensé que mi tiempo de gracia había acabado. Cuando tomé conocimiento no me podía mover y sentía que si cerraba mis ojos iba a dejar de existir. Fui a una cita con el psicólogo, y esa noche, después de esa cita, lloré y le pedí nuevamente al Señor que se manifieste en mi vida. Pero fue al día siguiente donde una hermana de iglesia que me compartió un sermón del pastor Joel Barrios de la iglesia Forest City, donde hablaba de la cuarentena. Es así que al oír este sermón me propuse buscar al Señor por 40 días. Finalicé mi ayuno y hoy soy un hombre restaurado por la misericordia de Dios. Y espero con ansias el día que todo esto pase para volver a la iglesia. Es tremendo este testimonio. Amén. Lo que está en las redes sociales, la vida de Rubén Antonio Herrera. Yo quiero decirles que a mí se me pone la piel de gallina cuando escucho esto, y gracias, Rubén, por compartir esto, porque esto es el testimonio del poder de la palabra de Dios, el poder de conocer al Dios de la Biblia.
es el testimonio de cómo Dios está siempre con nosotros, ha estado siempre, y en esos momentos más oscuros de nuestra vida, Él está ahí con nosotros. Y cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros le damos permiso, Dios comienza a manifestarse. Gracias, Rubén, por este testimonio. Y bueno, estamos acá viviendo una experiencia muy linda, a pesar de lo malo que es la pandemia, porque todas las semanas estamos teniendo este tipo de testimonios que a nosotros nos engordan los huesos, por lo menos a mí. También nos escribe Carlos Cepeda desde Chile. Él está en busca de consejo y orientación de parte del equipo pastoral de Forest City. Él dice que tiene mucho tiempo trabajando en las redes sociales, grabando videos, pero que hasta ahora no sabe cómo organizar temáticas, cómo organizar sus tiempos. Entonces él pregunta cuál es, digamos, la clave para poder hacer este material. Si es el estudio de la Biblia personal, la preparación de temas con anticipación, etcétera. Muy bien, yo soy más, ¿cómo les puedo decir? Más espontáneo en las necesidades de la misión. Cuando Dios me da una idea, ahí hay que hacerla. Karen acá es una especialista en todo lo que es media, entonces ella tendrá los consejos técnicos como para usar mejor la media. Yo lo único que sé es que cuando Dios te da una pasión por hacer algo, hay que avanzar, probar. Un método, probar otro método. Yo, por ejemplo, simplemente quiero contarles cómo comenzó mi ministerio de media. En mi familia habíamos quedado que nadie se iba a meter en Facebook. Mi esposa no quería para nada que nos metamos en Facebook y realmente no sentíamos la necesidad de meternos en Facebook. Pero una vez yo estaba pasando una situación difícil y dije, voy a compartir, me di cuenta, no entendía mucho lo de Facebook y dije, voy a compartir algo por Facebook y voy a hacer una reflexión. Y compartí algo por Facebook, e hice una reflexión y vi cuánta gente se sintió beneficiado por eso. Y yo tenía algo para dar. Y utilicé las redes sociales para hacer algo, para misión la utilicé. No la utilicé para hacer sociabilidad, sino para misión. Y realmente eso me ha crecido, y ha crecido de tal manera que después, como resultado de eso, escribí libros. Hay mucha gente que se ha sentido beneficiada por esto. Conozco a mucha gente a través de las redes. Por eso hay que hacer lo que uno, como dice Eclesiastés, haz lo que tienes a mano según tu fuerza. Y Dios provee todo lo demás, Dios va abriendo caminos. Siempre que lo hagamos con un fin de misión, con un fin de llevar a Cristo a las personas, Dios se encarga de dar dones y se encarga de crear oportunidades para que se den las cosas. Por ejemplo, yo no soy una persona demasiado ducho en redes sociales, pero sin embargo Dios me ha rodeado de gente experimentada en esto, y como Dios sabe que yo tengo el deseo, esta gente tiene el deseo también de compartir a Dios. Yo con mis talentos, la otra gente con sus talentos, nos unimos y hacemos misión. Y eso es la iglesia, unirse para hacer misión. Y es interesante, pastor, que muchas personas piensan que para hacer misión en las redes sociales tienen que estar todo el tiempo conectados. Y yo tengo muchos amigos que han estado todo el tiempo conectados en esta pandemia y han llegado al punto de saturarse. Entonces ya no disfrutaban realmente el tiempo en las redes sociales, ni tampoco disfrutaban de su espacio con el Señor, porque estaban todo el tiempo pensando que había mucho por hacer, ¿no? Entonces, si por ahí les podemos dar alguna recomendación, empieza con un pequeño video de la semana, aunque sea cortito, de 5 o 10 minutos, y poco a poco tú mismo te vas a ir dando cuenta de cuál es tu ritmo de trabajo. Y las temáticas también creo yo que pueden surgir en la intimidad con el Señor, porque a veces leemos algún pasaje de la Biblia y realmente nos damos cuenta que se puede hacer de ese versículo una historia o una temática interesante. Bueno, lo que quería decir es que lo más importante antes de empezar a usar los medios sociales es que tengas un mensaje. Si no tienes un mensaje, no hagas nada, porque si no es entretenimiento. Está bien, puedes hacerlo para entretener, pero si estamos hablando de misión, primero tienes que tener algo para dar. Y es como dice Karen, es muy fácil tener algo para dar si es que yo busco cada mañana en la palabra de Dios, busco un mensaje de Dios. Y yo voy a sentir un fuego. Cuando Dios me revela algo, voy a sentir como, bueno, eso es lo que me pasa a mí. A veces yo leo algo y digo, esto lo tengo que compartir, esto lo tengo que escribir. Esta idea que Dios me dio, la tengo que comunicar con mucha gente para que se beneficie como yo me estoy beneficiando de esto que Dios me está revelando. Cuando tengas eso, es imposible, y Dios te va a empezar a dar cada vez más cosas para que tú beneficies a más personas. Y por eso es muy lindo, pero lo primero tienes que estar seguro de que tienes un mensaje para dar.
Pastor, también tenemos el comentario de Sonia Paredes. Yo estoy empezando una célula en mi país, me encuentro en Uruguay, sin embargo, estoy teniendo problemas para saber qué temáticas utilizar y a quiénes invitar. ¿Qué consejos me puede dar? Muy bien, ¿qué temáticas utilizar para una célula? Yo lo que te diría, primero tienes la Biblia. Pero ¿y por dónde empezarías? Por la Biblia. Empiezan a estudiar la vida de Jesús, empiezan a estudiar el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo. Y no necesitan leer un capítulo, no, con 3, 4 versículos y que comenten, que le hagan preguntas al texto, ya con eso tienen algo que va a ser poderoso. Lo malo es cuando nosotros estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, pero si la estudiamos y le hacemos preguntas al texto es algo muy, pero muy interesante. Lo otro también es que nosotros podemos también, más adelante les vamos a mandar material, como les decía recién, el sábado voy a empezar a predicar estudios bíblicos. Esos estudios bíblicos posiblemente podamos hacérselos llegar, pero esos van a ser cosas que nosotros, servicios que vamos a dar. Con eso no quiero decir que ustedes tienen que depender de nosotros para darle cosas a la gente. Con la Biblia ustedes van a poder descubrir muchas cosas. Tienen que creer que de la Biblia van a sacar cosas que el Espíritu Santo les va a revelar. Y por eso yo les diría, empiecen por los evangelios, empiecen a estudiar los evangelios. ¿Y cómo van a estudiarlos? Esto es lo que hacía, por ejemplo, en mi iglesia, en una de mis iglesias pasadas, nos reuníamos los miércoles, orábamos, contábamos testimonios, después orábamos y decíamos, bueno, vamos a leer, supónganse, el Evangelio de Marcos. Y entonces ustedes vieron que la Biblia está escrita en subtítulos. Entonces avanzábamos cada 3 versículos y hacíamos un alto para parar y hacer preguntas. ¿Qué no entiendo? ¿Qué entiendo? ¿Qué de acá no está tan claro? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Empezábamos a hacer preguntas al texto y se hacía a veces un diálogo tan poderoso que Dios nos revelaba cosas. Y había veces que por medio de las promesas que leíamos, nos teníamos que arrodillar mientras leíamos y decir, vamos a reclamar estas promesas. Por ejemplo, leyendo Isaías. Impresionante, si tú lees Isaías desde el capítulo 30 hasta el final, vas a encontrar promesas, pero impresionantes, en todo el libro de Isaías. Entonces puedes elegir un capítulo y leer de a 3 versículos y comentar y hacer preguntas. Y eso los va a enriquecer y después reclamen las promesas que están allí en la Biblia, reclámenlas para ustedes y van a ver que siempre van a tener algo para estudiar. Y es interesante también que en las células se puede generar ese vínculo fraternal en donde podemos compartir también cómo nos sentimos y de esa manera realmente vamos a poder poner en práctica los principios de la Biblia, ¿no? Y ayudarnos mutuamente, que creo yo que es el fin supremo de la vida cristiana, ¿no? Tenemos también el comentario de Arnaldo Jiménez que nos escribió un correo electrónico y dice lo siguiente: acerca de la prédica sobre el Evangelio en las relaciones. Y en este tema he comprendido que el amor de Dios es el amor en su máxima expresión, lo cual me lleva a tener sentimientos encontrados por las matanzas ejecutadas en la Biblia. ¿Qué se puede dar a conocer sobre esta temática? ¿Podría ser tan amable de darme su interpretación? Nos consulta Arnaldo Jiménez. Muy bien, Arnaldo, este es uno de los temas más difíciles que tiene la Biblia y si yo te dijera, no, yo la tengo clarísimo, o sea, no, te estaría mintiendo. Es uno de los temas que a mí últimamente más me ha inquietado. Yo lo que sí sé que en el Antiguo Testamento muchas veces Dios aparece haciendo lo que permite. Esa es una de las cosas. No todas las matanzas que se hacen en el Antiguo Testamento vienen por parte de Dios. Entonces la otra pregunta es, pero Dios mandó a matar muchas veces, especialmente al pueblo de Israel. Es verdad, Dios mandó a matar al pueblo de Israel. Y esto tiene una explicación bastante, digamos que tendríamos que hablar bastante. Pero voy a dar simplemente un caso. Por ejemplo, Dios utiliza a las personas de acuerdo a la fe que tienen. Por ejemplo, cuando tú tienes mucha fe, Dios puede hacer más cosas por ti. Cuando tú no tienes tanta fe, Dios no puede hacer tantas cosas por ti. ¿Qué es fe? Fe es creer lo que Dios puede hacer. Y entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En Éxodo capítulo 14, allí estaba el pueblo de Israel. Había salido de Egipto, venían los egipcios persiguiéndolos por detrás. Ellos a los costados tenían montañas, andaban por un desfiladero y enfrente tenían el Mar Rojo. O sea que estaban atrapados. Los egipcios venían a matarlos prácticamente. Pero entonces cuando
ellos llegan frente al Mar Rojo y ven que los egipcios vienen, se desesperan y le reclaman a Moisés y comienzan a reclamarle a Moisés, y Moisés le dice algo al pueblo de Israel, porque Moisés tenía una fe mucho mayor que el pueblo de Israel, tenía una relación que había tenido 40 años en el desierto con Dios, y había crecido mucho la fe de Moisés en esos 40 años. Entonces Moisés le dice lo siguiente, versículo 13 dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os hará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Acá Moisés establece un principio, dice: Jehová peleará por nosotros. Entonces dice que Moisés, cuando ve esto, va y clama a Dios. En el versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Y acá viene una cosa, está la batalla de la fe o las batallas que nosotros libramos. ¿Cuál es más difícil de luchar, la batalla de la fe o la batalla que nosotros libramos? ¿Qué era más fácil o más natural para los israelitas, luchar contra los egipcios o meterse en el mar? Yo creo que para los israelitas era más natural luchar en contra de los egipcios, era lo que sabían o lo que habían visto que se hacía. Pero meterse en el mar requería una batalla que era la batalla de la fe. Dios a nosotros nos pide que luchemos la batalla de la fe, no la batalla de la fuerza. Pero es difícil la batalla de la fe con gente que no confía. En este caso no les quedó otra que confiar, y como Moisés tenía más fe que el pueblo, Moisés avanzó junto con el pueblo y se metieron en el mar y el mar se abrió. Entonces después, en 2 de Crónicas capítulo 20, aparece otra batalla. Josafat, viene Moab y Amón a pelear contra Israel. Era un ejército grandísimo, y y Josafat entonces se humilla delante de Dios y dice: Señor, estos son grandísimos, nos van a aniquilar. Y entonces él clama, y entonces Dios enseguida, cuando clamamos, Dios enseguida contesta, y mandó un profeta a darles un mensaje. Y fíjense el mensaje que les dio en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, y dijo así: Oíd toda Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, tú y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión, apostaos y quedaos quietos, veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Nuevamente acá Dios repite que la batalla es de él, pero Dios le da una orden difícil. Le dice: no se hagan problemas, yo voy a pelear por vosotros, la batalla no es de ustedes, es mía, pero ustedes desciendan y enfrenten. Ahí viene la batalla de la fe. Es muy difícil la batalla de la fe. Hay que creer en el Dios que nos está guiando. Y bueno, y ahí después ustedes lean el capítulo, después Israel avanza cantando. Y Dios deshace a los enemigos. O sea, los enemigos comienzan a pelear entre ellos y se matan los unos a los otros. Es más, yo no creo que Dios los mató, sino que Dios al apartarse hizo que se maten los unos a los otros. Yo creo que así era como Dios quería conquistar Canaán. Nada más que Israel no le alcanzaba la fe para creer en ese Dios que peleaba las batallas, y entonces ellos necesitaban las armas, y Dios, como sabía que no estaban totalmente desarrollados, tuvo que usar a los de Israel, por su falta de fe, que se manchen con sangre las manos de gente que se hubieran matado entre ellos si Dios se hubiera separado, simplemente. Se hubieran matado entre ellos. Esta es mi explicación. Yo creo que Dios no es un Dios que destruye. Yo creo que Dios es un Dios de amor. No entiendo completamente todavía todos estos pasajes, pero sí esto que estoy ahora transmitiendo es lo que yo creo y es lo que me hace mucho sentido con respecto al carácter de Dios. Son preguntas bastante difíciles de responder, pero sin duda hay muchos misterios que solamente los vamos a absolver cuando estemos en el cielo y podamos preguntarle a Jesús cara a cara, ¿no? Queremos finalizar leyendo 2 testimonios que son muy lindos, que enviaron al correo electrónico. Dice Mili:
que se conecta con la iglesia de Forest City y que ha sido una gran bendición para su vida. El enfoque basado en Jesucristo, los sermones, la escuela sabática, los estudios bíblicos, cada servicio y actividades que comparten en internet son un instrumento poderoso de Dios para el fortalecimiento de mi fe, entendiendo su palabra a través de la Biblia y el auténtico deseo de servirle al Señor. Vivo en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Que Dios continúe bendiciendo grandemente el ministerio de Forest City. Y también tenemos el comentario de Ronald Streuli, que dice: muchas gracias, amigos, por esta misión que están llevando a cabo. Soy adventista de cuna, tengo la misma edad que el pastor Joel. En los 80 fuimos integrantes de la banda sinfónica del Colegio Adventista del Plata, hoy Universidad Adventista del Plata, Argentina. Todos los miércoles y sábados los sigo por YouTube. Vivo en Paraguay con Apocalipsis para Todos. Estoy aprendiendo muchísimo gracias al enfoque diferente que el pastor presenta. Muy bien, Ronnie, un abrazo grande. Somos igual de jóvenes los dos, o sea, a pesar de que tocamos en la banda en 1980, te mando un saludo y me encanta que podamos estar a través de la palabra conectados. Pastor, no sé si sería bueno despedir este espacio con una oración para que las personas que también han recibido respuesta a sus preguntas se sientan animadas en estos nuevos días para empezar nuevamente una relación con el Señor. ¿Cómo no? Vamos a orar. Querido Señor, gracias por estos momentos, gracias por estas inquietudes, gracias especialmente por estos testimonios. Gracias, Señor, porque estas personas han notado tu poder en sus vidas y ahora no pueden quedar calladas y lo comparten con nosotros. Y a nosotros nos hace tanto bien escuchar y confirmar el poder de tu palabra. Señor, sigue obrando. Señor, nos sometemos a ti y úsanos a todos, tanto los que están escuchando como los que estamos de este lado predicando. Haznos a todos predicadores, haznos a todos, Señor, transmisores de tu palabra y transmisores de tus obras. Gracias, Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.